Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un placer nuevamente estar con ustedes, poder compartir lo que la palabra de Dios dice. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas, CCI Aliento de Vida. Si pueden recordar, días anteriores les compartimos acerca de el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, cuando Pablo aconseja a que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que fuésemos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Aquí en la carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 12, Pablo les dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Empieza a dar algunas recomendaciones y dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y lo que les aconseja es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que debemos de hacer es mantenernos ocupados en vuestra salvación. Por ahí he escuchado comentarios de que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, pero necesitamos nosotros escudriñar las escrituras. Y a medida que usted va escudriñando las escrituras, su forma de pensar, va usted a obtener un criterio más amplio de lo que Dios quiere para su vida. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre. La vida eterna es conocer a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Entonces, para que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor, lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestros días, con la pandemia, con las crisis económicas, con la enfermedad, el COVID, ha habido una desestabilidad emocional en la vida del hombre. Tal vez ha habido altibajos, momentos de angustia, momentos de depresión, que la gente no encuentra la salida. La Biblia nos está aconsejando: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor de Dios, en el aspecto de que todo lo que hagamos trae una consecuencia. Usted debe de ser consciente que las decisiones que usted toma traen consecuencias, sean buenas o sean malas, pero trae consecuencia. Y si usted va a tomar una decisión que sabe que la consecuencia no es buena para su vida, no es buena para los que le rodean, no es grata para Dios, deténgase y no lo haga. Más adelante, versículo 13 de Filipenses capítulo 2 dice: porque Dios es el que produce en vosotros, nuevamente, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, por su buena voluntad, Dios está poniendo en vosotros produce el querer como el hacer. Si usted ha dejado de querer orar, si usted ha dejado de querer leer la Biblia, si usted ha dejado de querer preocuparse por el prójimo, entonces necesita tener cuidado. Cuide su relación con Dios. Ocúpese en cuidar su salvación. Estamos en unos tiempos en los cuales necesitamos cuidar nuestra relación con Dios,
cuidar nuestra salvación. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Deje que Dios produzca en su corazón el querer como el hacer a través del conocimiento de Dios, a través de escudriñar las escrituras, a través de orar a Dios. Si le ha pesado orar a Dios, tomarse 5 minutos para orar a Dios, deje que Dios produzca en usted el querer como el hacer. Y cuando usted ya quiera hacer las cosas, dice este pasaje, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hay veces que la gente quiere hacer las cosas y comienza a murmurar, comienza a decir, yo puedo hacer mejor las cosas que fulano de tal, porque a él, y empieza a juzgar, empieza a murmurar. Sin murmuraciones y contiendas. A veces nuestro servicio o gente que quiere servir para sobresalir más que otros, eso no es grato delante de Dios. Y entonces ahí usted sabe que la decisión que está tomando no es correcta y entonces mejor no lo haga. Porque Dios en su buena voluntad produce en nosotros el querer como el hacer. Y el hacer es hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando nosotros no hay ese sentir en nosotros de querer hacer las cosas, cuando en nosotros no está ese sentir de poder hacer las cosas, de involucrarnos a hacer las cosas, hay un pasaje en el libro de Proverbios, desde chico a mí me lo enseñaron. Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y usted podrá ver cómo trabajan las hormigas y todas trabajan en unidad, trabajan en un equipo, hacen una sinergia para que la suma del esfuerzo de cada una de ellas produzca más trabajando en conjunto para un fin común y obtienen un mayor resultado. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Si usted no quiere, si usted no hace, Dios le llama a eso pereza. A lo mejor tendrá múltiples ocupaciones o necesita usted evaluarlo. ¿Es por pereza? ¿O no me he hecho un tiempo para poder, no he organizado mis tiempos para poder hacerlo? Eclesiastés capítulo 10, versículo 18. Vamos a ver qué dice. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve en casa. Por la pereza se cae la techumbre. Si usted se da cuenta que algún techo ya requiere cierto mantenimiento y no lo hace, cuando lleguen las lluvias, ¿qué va a suceder? Dice, por la flojedad de las manos se llueve en casa. Por lo que no se hizo en su tiempo, en su momento, hay consecuencias. Por lo que no se hace en su tiempo, hay consecuencias. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez usted se sienta esclavo en estos momentos de alguna emoción, de algún sentimiento, usted se sienta esclavo y pueda decir, es que no puedo hacer las cosas, no puedo salir adelante y usted se siente amarrado en ese sentido y que no puede.
algún vicio que lo ha tenido a usted esclavizado, que usted no puede dejarlo, alguna situación de angustia, de depresión, que no ha podido salir usted porque siente que no hay algo mejor. Por la flojedad de las manos se llueve en casa. Dios es el que pone el querer como el hacer. En su corazón Dios produce el querer como el hacer. Para que Dios lo produzca, usted necesita conocerle a Él. Para que Dios produzca en su vida el querer como el hacer por su buena voluntad, usted necesita conocer a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, y a medida que va creciendo su relación con Dios, Dios estará poniendo en usted el producir, el querer como el hacer. Dios le ha dado dones, Dios le ha dado habilidades que tal vez usted no las conozca o tal vez usted no las ha descubierto, pero eso no significa que no lo tenga. Ahí están. Dios pone en su corazón el producir, produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y hacedlo todo sin contiendas, sin murmuraciones. Hágalo todo como para el Señor. La carta a Filemón, cuando habla acerca del esclavo y del amo, se refiere y le dice: todo lo que tú hagas, hazlo como si lo hicieras para Dios, hazlo como para el Señor. Y entonces harás las cosas con excelencia. Tendrás el cuidado de no hacer las cosas al aventón. Tendrás el cuidado de no hacer las cosas al ahí se va, ahí como quede. Te prepararás y tendrás cuidado de hacer bien las cosas. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces la buena voluntad de Dios ahí la comprobaremos que es agradable, es perfecta. Pablo hablando en esa carta, habiendo haber obedecido, o como habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia. Sirvámosle a Dios. Sirvámosle a Dios. Para que usted pueda decir que usted le sirve a Dios, lo tiene que demostrar sirviéndole a sus hermanos. Lo tiene que demostrar sirviéndole a sus hermanos. Y no que lo tenga que andar demostrando, sino que es un reflejo de que Cristo vive en su corazón. Es un reflejo de que Cristo gobierna su vida. El que usted sirva a los demás, el que usted sirva a sus hermanos. Quien quiera ser mayor en el reino, debe servir a los demás. Dios es el que produce el querer como el hacer. Y de esa manera usted se mantiene ocupado, cuidando su salvación. Cuidando su salvación. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios le ha mandado a resplandecer. Dios le ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas.
Dios es el que produce en usted el querer como en el hacer. Si usted no quiere hacerlo, si usted no está dispuesto a servir a Dios, a servir a sus hermanos, a servir a su prójimo, reflexione cómo es su relación con Dios. Hay mucha necesidad en la sociedad. Usted puede voltear a su entorno y a lo mejor se dará cuenta que alguien se quedó sin trabajo, que alguien está enfermo. Usted podrá darse cuenta que alguien ha menguado sus fuerzas y ya no puede valerse por sí mismo y necesita ayuda. Eso es lo que Dios produce en usted, el querer como el hacer, el extender su mano, el servir a los demás, el ayudar a su prójimo. Por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos llueve en casa. Que Dios le bendiga. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos, y si usted ha estado pasando por momentos de flojera, por momentos de pereza, es un buen momento para que usted ore a Dios y le diga: Señor, si ya no oraba el tiempo que te dedicaba como antes lo hacía, es un buen momento para que usted comience a trabajar en su relación con Dios, a orar, a ser constante, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Orad sin cesar. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que cuando estemos dispuestos a querer hacer las cosas, cuando estemos decididos a hacer las cosas, Padre, que lo hagamos sin murmuración, que lo hagamos sin contienda, que lo hagamos solamente para honrarte a ti, Señor, en obediencia a tu palabra, Padre, y cuidando, Padre Santo, nuestra salvación que está en ti, Padre, porque los días son malos, porque los tiempos son difíciles, Padre. Guarda nuestros corazones, guarda nuestro camino, Padre, que nuestro pie no tropiece, Padre Santo, sino que tu Espíritu, Padre Santo, esté ahí en cada momento de nuestra vida, fortaleciendo, animando, redarguyendo, Padre, para no fallarte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Los esperamos próximo domingo, 11 de la mañana, en las redes sociales, CCI Aliento de Vida. Dios tiene una palabra para usted. Esté a la expectativa. Amén.